Los mercados rusos están congelados. La bolsa está viviendo un histórico cierre y no se pueden vender ni comprar acciones. Cuando abran, la cotización de los gigantes rusos podrían caer a los infiernos. Los bonos ya no pagan intereses a los inversores extranjeros. El rublo se ha hundido y vale menos de un centavo ya. Los bancos están medio quebrados. ¿Pero afectará esto a nuestras inversiones? Lo sabrás al final de este vídeo. Los mercados rusos ya se desplomaron durante la semana que se inició la invasión sobre Ucrania y se habrían hundido todavía más, hasta niveles ridículos, si no lo hubiera impedido el Banco Central de Rusia, o mejor dicho, si no lo hubiera retrasado, porque el apocalipsis va a llegar a este mercado casi seguro. La institución, el Banco Central de Rusia, ganó tiempo echándole el candado a la bolsa, cerrándola y bloqueando su actividad, después de que durante el fin de semana se conociera el aumento de las sanciones contra su economía, contra su sistema financiero y contra sus empresas. En especial, dos grandes bloques de estas sanciones. Por un lado, la desconexión de buena parte de sus entidades financieras del sistema SWIFT, que es clave en las transferencias globales. Esto en realidad lo que ha supuesto es un auténtico sumidero de valor para la salud de su sistema financiero. Por otro lado, el otro paquete de medidas de sanciones duras, la congelación de las reservas del Banco Central ruso en moneda y deuda de países del bloque occidental. Los bancos centrales suelen tener parte de sus reservas en activos extranjeros de los países más seguros, por ejemplo, del Tesoro americano, además de oros y otros activos. ¿Por qué hacen esto? Porque en caso de pánico, poder salir a vender estos activos y con ese dinero comprar su moneda local para defenderla. Es decir, para salir a comprar rublos, en el caso del Banco Central ruso, cuando nadie los quiere. Lo que normalmente les haría vender dólares, libras o euros, como digo, para comprar moneda rusa. ¿El problema cuál es? Que parte de estas reservas se guardan en el país donde se emiten. Y estos países han bloqueado la opción de que Rusia pueda acceder a estas reservas para venderlas y defender el rublo. Aquí podéis ver este gráfico de libre mercado en el que se explica cómo tiene Rusia las reservas en las distintas monedas. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Un salvaje desplome del rublo hasta mínimos históricos, llegando a cotizar, como decíamos, un rublo por debajo de un centavo americano, fíjate. De nada ha servido la subida de tipos de interés por parte del Banco Central de Rusia, anunciada el lunes, del 9,5 al 20% para frenar ese deterioro. Por lo que el Banco Central ruso ha aprobado otras medidas para intentar frenar ese deterioro. Entre ellas, por ejemplo, impedir a los inversores extranjeros vender sus activos rusos. Ya sabéis, esto implicaría que vendieran rublos para comprar otras monedas. O, por ejemplo, también han anunciado la congelación del pago de intereses de los bonos rusos a esos mismos inversores internacionales, por el mismo motivo. ¿Pero qué supone estos bloqueos? ¿Tendrá implicaciones este corralito a los inversores extranjeros impuesto por Rusia? Sí, si tienes acciones de empresas rusas, evidentemente, porque directamente no puedes venderlas y cuando se reabra el mercado, pues te van a dar para comprar una bolsa de pipas y poco más. Tanto por el desplome del rublo como por la caída que se espera en esas acciones. Si tienes fondos de inversión que invierten en Rusia o una parte significativa de sus carteras en empresas rusas, como los de renta variable europea emergente, también estás fastidiado. Como el mercado está cerrado, los fondos ni siquiera pueden valorar el precio de esas acciones. Es decir, ni siquiera pueden calcular el valor de la cartera. La consecuencia directa es que algunas de las principales gestoras de fondos internacionales no han tenido más remedio que suspender temporalmente los reembolsos, la posibilidad de que los clientes puedan vender sus participaciones y sacar el dinero. Es decir, de momento se queda congelado hasta que pueda darse esa valoración. ¿Por qué? Pues mira, para empezar, porque ni siquiera pueden vender ellos mismos los fondos esas participaciones al estar en el mercado cerrado, pero es que además, como hay inversores con tanta urgencia por salir del mercado ruso, la propia venta masiva de estos títulos en cartera para atender las peticiones de reembolsos haría que se hundiera más el valor del fondo. Esto incrementaría las pérdidas de aquellos inversores que no consiguieran ser los primeros en vender. Por eso, para proteger a todos los clientes, a las gestoras en entornos así, no les queda más remedio que suspender temporalmente la posibilidad de recuperar el dinero hasta que empiece a normalizarse la situación. En particular en mercados como emergentes, pues es parte del riesgo de invertir en estos mercados, que son riesgos que pensamos que nunca se van a dar, pero que de pronto suceden. ¿Qué otro impacto podría tener toda esta situación en nuestros ahorros? Bueno, el desplome del rublo y la potencial quiebra de las entidades financieras rusas podría traducirse en pérdidas en los bancos occidentales que tuvieran más riesgo de Rusia en cartera. De hecho, el Banco Central Europeo ha solicitado a las entidades financieras europeas que están operando en Rusia que informen sobre los riesgos a los que se enfrentarían en la región, según la información de Bloomberg. De momento,
Las acciones de Société Générale, Unicredit y Raiffeisen, que son los bancos europeos más expuestos, han caído con mucha fuerza en las últimas sesiones, especialmente las del banco austriaco, que en apenas una semana se ha desplomado más de un 50%. ¿Podría producirse un efecto cascada si caen los bancos rusos en otros bancos europeos? Parece que no. Parece que los riesgos están mucho más controlados, pero desde luego es un riesgo que también hay que vigilar. Otro impacto potencial, pues sería que los grandes hedge funds tuvieran muchos activos rusos en cartera y alguno de ellos pudiera sufrir pérdidas dramáticas que generara un efecto en cadena. Esto a los más viejos del lugar les sonará a 1998, cuando el terremoto de la crisis en Rusia provocó la caída de Long Term Capital Management, un hedge fund en el que trabajaban varios premios Nobel. Pero ahora la economía rusa es muy pequeña comparada con el peso que tenía entonces y su mercado de valores es minúsculo. Su deuda también era mucho menor, como podéis ver en esta información de eToro. Bueno, los inversores aprendieron de aquello y ahora el riesgo de Rusia lo tenían muy moderado en cartera, por lo que sabemos, salvo que de pronto aparezca algún cadáver financiero inesperado en algunos de estos fondos. Por último, otro impacto, pues podría suceder que determinados fondos globales tengan también problemas para liquidar sus posiciones en acciones rusas, si es que las tienen, y tengan que reconocer casi a precio cero estas participaciones, o venderlas a mínimo, vamos. En este caso, salvo que el peso sea muy alto, el riesgo de que se suspendan los reembolsos es muy reducido. Lo que sí pasará es que, lógicamente, se apuntarán una pérdida por ese porcentaje de acciones rusas que tengan en cartera. Bueno, de momento, los ADRs de empresas rusas, que son como las acciones que cotizan en Estados Unidos, o Nueva York, o en Nueva York o Londres, se han desplomado más del 90%. Ahí podéis ver, por ejemplo, gráficos con las caídas de Yandex, de Kiwi o de Ozon. Pero el peso de Rusia en los índices globales es muy reducido, por lo que el impacto para la mayoría de los fondos globales debería ser muy bajo también. Y pasa parecido con los indexados. Por ejemplo, Marcos Luque hacía en Twitter esta cuenta con el fondo indexado sobre el índice mundial MSCI World ACWI, en la que veis que, suponiendo, como decía él, una caída del 80% adicional de las acciones rusas, pues el impacto sería muy bajo. El 31 de enero, antes de lo peor, las acciones rusas solo suponían el 0,38% de este índice, que en realidad sería lo que perderían, lo que debería hacerse un inversor a la idea que va a perder. Bueno, como ves, el hundimiento del rublo, de las acciones y los bonos rusos va a ser demencial, histórico, en cuanto el Banco Central ruso pueda reabrir el mercado. Eso sí, para un inversor europeo, salvo que tenga posiciones directas en este mercado, el efecto del corralito podría ser más bien moderado desde el punto de vista del acceso a sus fondos. Otra cosa ya es que las bolsas mundiales sigan acusando la tensión generada por la invasión decretada por Putin sobre Ucrania y que nuestras economías y por lo tanto las empresas y sus acciones sufran caídas de su valor por el aumento de los precios energéticos y de las materias primas. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te parece? ¿Crees que irá a más? ¿Crees que habrá efecto contagio de lo que pase en las acciones rusas a los mercados occidentales? ¿O crees que está totalmente aislado? ¿Tienes posiciones y te preocupas si vas a poder reembolsar o no? ¿Tienes indexados y te has preocupado por este tema del peso de Rusia en los indexados? Déjamelo en los comentarios, que nos interesa mucho saberlo. O si tienes dudas, si tienes alguna pregunta que podamos resolver sobre por qué se hacen estas congelaciones de fondos, te leemos. Te agradecemos si nos das un like, si te suscribes a nuestro canal si aún no estás suscrito y si compartes con tus contactos. Finet, invertir en modo fácil.